Vamos a empezar este tema de hoy. Vamos a hablar de dos cosas. De por qué en las iglesias predominan más mujeres que hombres. Y el segundo vamos a hablar otro poco de al arrebatamiento. ¿Les parece? Vale. Entonces vamos a primero que todo cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te amamos porque tú eres perfecto, porque en ti, Señor, hay fidelidad, porque en ti hay justicia, porque en ti, Señor, nuestras vidas están firmes y seguras. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el ancla firme que sostiene nuestras vidas y tú nos has dado el fuego, la palabra, la percepción, la presencia de tu Santo Espíritu para ser el timón que guíe nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, gloria eterna, por el privilegio que tenemos de estar contigo y te presentamos este momento y cada persona para que en el nombre tuyo tu gloria hable, ministre y toque cada corazón para la gloria de tu nombre y así crezcamos en las verdades de tu palabra que es inmutable y poderosa. Amén. Amén. Hasta mañana, pastor. Empezamos. Vamos a hablar de un tema que se llama arrebatamiento. La palabra arrebatamiento no está escrita en la palabra de Dios. La palabra arrebatamiento como tal no está en la palabra de Dios. O sea que si usted va a buscar la palabra arrebatamiento en la Biblia no la va a encontrar arrebatamiento, ¿vale? Eso primero que todo. Pero el arrebatamiento en la iglesia nosotros debemos entender que es un evento en el cual Dios saca a los creyentes para dar paso al juicio que vendrá sobre la desobediencia. Eso es algo que nosotros debemos que tener en cuenta. La palabra de Dios nos enseña que previamente Él extraiga a la iglesia, que es lo que llamamos arrebatamiento o rapto. Entonces es cuando empezará a desatarse, desencadenarse en la tierra juicios sobre la humanidad. Entonces hay varias hipótesis sobre esto, sobre si el juicio será antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, ¿no? Entonces son las tres versiones que hay. Pero entonces nosotros vamos a mirar lo que dice la primera de Tesalonicenses. Vamos a primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y vamos a mirar el 4:13 de primera de Tesalonicenses. El 4:13 que dice lo siguiente. Dice, presten atención que aquí habla clara la palabra de Dios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Verdad? Y dice, a los que durmieron, ¿cómo? En Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escúchenlo, que aquí dice el orden de ascensión al cielo, ¿vale? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, hay esta revelación la recibe el apóstol Pablo de parte del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo es un hombre letrado
lo podemos decir, en medio, fue formado como una persona docta, como una persona sabia, inteligente por el mundo. Pero entonces todo lo que él cuando se arrepiente, y que eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que el Señor Jesucristo le sale al encuentro en medio de una luz y le habla directamente, todo lo que el apóstol Pablo recibe de allí en adelante no es instrucción, no es sabiduría, no es conocimiento, no es teología humana, sino es teología directamente de Cristo a él. ¿Y cómo así esto? Pues porque el Señor en su palabra se revela y él se mete tanto en la palabra, en la Torá, se mete tanto en los profetas antiguos que el Señor le empieza a revelar. Escuche, por eso las personas que desechan el Antiguo Testamento están desechando una parte imprescindible, totalmente imprescindible para entender, para sustentar, para corroborar y para fortalecer lo que es el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, si nosotros desechamos el Antiguo Testamento, lo que es, sobre todo hay un gran poder en lo que es la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son libros donde Dios enfatizó muchas verdades que están ocultas, que están prácticamente como en clave y que hay que irlas sacando, y es donde nos muestran las verdades del Señor. Entonces esto que el apóstol está enseñando aquí en la primera carta a los de Colosas es eso de que el Señor le dice el orden en que se van a suceder los hechos es que yo los voy a sacar a ustedes antes del juicio, pero el paso número 1 es que yo voy a los que han muerto en Cristo, a ellos los resucitaré. O sea que entonces en las tumbas están las personas, pero dormidas. ¿Entendido? Dormidas, o sea que no se enteran. Ellos no tienen, por eso en el libro de los Salmos, en Isaías, en muchas partes de la palabra, en Daniel, en muchos libros la palabra nos enseña que los muertos están y que ellos no tienen una conciencia ahora real de Dios, y que la mayoría de muertos no tienen la conciencia ni de estar adorando a Dios, porque dice también que quién lo podrá adorar, ¿no? Nadie de ellos te podrá adorar. Eso, o sea, es como cuando está uno en un sueño, en un estado de sueño profundo y no te enteras de nada, ¿perfecto? Y en ese estado pueden pasar 1000, 2000, 3000, 10.000 años y la persona no se entera, porque el alma, no lo olvidemos, es eterna, es eterna. El cuerpo, simplemente la muerte es una división de que el cuerpo se pulveriza, ¿no? Aquí en la tierra, polvo, vuelve al polvo, pero el alma no pierde su identidad, ¿entendido? La persona no pierde su identidad. Entonces sigamos. Entonces el Señor da el orden aquí en Colosenses y dice de Tesalonicenses, nos dicen Tesalonicenses el orden. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos habla aquí? Algo que necesitamos entender. Dice que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esta es la primera parte donde se enseña que el Señor va a tener un descenso hacia la tierra, pero no pone los pies en la tierra. ¿Lo están notando o no? No dice en ningún momento que Él baja a la tierra, sino dice que desde el cielo, o sea, llega a nuestra atmósfera y desde allí habla a los muertos, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Entendido? Esa parte la tenemos que tener clara. Esta parte es muy clara. Y además acuérdense que estamos dando simplemente es un pequeño bosquejo, ¿no?, de lo que es el arrebatamiento. Y luego dice ahí el apóstol en el 17, y luego los que vivimos, o sea, el apóstol Pablo dice los que vivimos. Ahora nadie diga que es que el apóstol Pablo está vivo, ¿no? Porque como a veces hay unas interpretaciones, ¿no?, fatales de la Biblia. El apóstol está diciendo, o sea, los que estén vivos en ese momento, pues serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es eso? Eso se llama el acto de glorificación. ¿Qué es glorificación? Perfeccionamiento en un abrir y cerrar de ojos. Que las personas humanas con su ropa material, con su cuerpo humano genético, será transformado en un abrir y cerrar de ojos en celestial. Poca gente lo puede entender,
pero hay personas que el Señor les ha revelado que sus cuerpos se llenan de una luz celestial en un abrir y cerrar de ojos, y hasta aún la ropa, todo desaparece y se vuelve celestial la persona. O sea que entra es como entrar ahí mismo en un abrir y cerrar de ojos, ojo aquí, en la atmósfera de lo espiritual, la persona, ¿entendido? Entonces, ante lo físico, ante lo que vive en la tierra, desaparecen y serán llevados al cielo, ¿entendido? Vale, muy bien, si no hay preguntas mejor. Entonces, por eso dice en el versículo 18 que por eso es que nosotros debemos alentarnos unos a otros. Miren lo que dice primera carta a los Corintios 15:51. Primera carta a los Corintios 15:51. Primera carta a los Corintios 15:51. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ve? ¿De qué estamos hablando? De la transformación. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo se transfiguró y apareció Elías y Moisés y hablaban con él? Y los apóstoles estaban alucinando, creo que era, ¿quiénes se pasaban siempre con el Señor Jesús? Juan, Jacobo y Pedro. Y ellos alucinaron y hasta les dijeron, oye, les traemos una comidita o algo, porque era tan real como los vieron. Escuchen esto, nosotros debemos entender que el mundo espiritual es más real, eso así, es más real que el físico, ¿entendido? Eso es algo que la gente no sabe. Aquí viene la pregunta: si el mundo espiritual es más real, más fuerte, más lo puede usted percibir todo más realmente, por eso el Señor Jesucristo nos está haciendo entender, porque aquí vivimos, por ejemplo, qué es la lepra, qué es el cáncer, qué es el SIDA. Son enfermedades que descomponen la genética humana, ¿verdad? En pocas palabras, y traen dolor, angustia, desesperación. Pues eso es un sinónimo, un simbolismo de una pequeña, minúscula muestra de lo que es el infierno. Ahora, yo no estoy diciendo que los enfermos están viviendo un infierno, aunque a veces sí es un gran tormento, ¿verdad?, en su vida. Pero entonces, si estamos hablando de que en la esfera de lo espiritual todo se percibe mucho más poderosamente que lo humano, que lo natural, que lo físico, entonces imagínense cómo será el infierno. Si el infierno no es parranda, el infierno no es bebida, no es lujuria, el infierno es tormento en contra de los pecados. Y todas las personas que disfrutan aquí de pecados en el infierno no disfrutarán de pecados, sino sufrirán una descomposición mental, psicológica, emocional, física. ¿Cómo física? Luego no dicen que en lo espiritual no hay físico. Escuchen, el alma siente más que lo físico. En el alma se siente más dolor que en lo físico, porque en el alma es como si usted estuviera sin piel, y hasta aún el aire, si tú no tienes piel, al soplar el aire te hace arder. Pues en el infierno es igual. Y ustedes dirán, ¿y por qué usted lo asevera? ¿Y por qué lo dice eso? Porque la palabra de Dios dice que en el infierno es donde está el gusano que no muere y la llama que no se apaga. Usted imagínese una flama que lo está quemando constantemente, cómo arde, cómo ardirá, y que usted no la puede quitar de usted, la llama. No la puede quitar. Entonces, y eso lo digo por lo que hice bíblicamente. Ahora lo digo por testimonio de muchas personas, que han estado en el infierno. Y por misericordia de Dios, yo he estado 2 veces. Entonces, créame que lo físico es una risa. Lo físico es una risa. Lo físico usted lo pueden cortar en trozos, créame que va a doler, va a ser cruel. Pero en el infierno las cosas son mucho más peores y no tienen solución, que es lo terrible. Ahora, estamos hablando de arrebatamiento. He aquí, primera carta a los Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Quiere decir el apóstol,
pues no, va a haber gente en la tierra viva, hijos de Dios, entonces no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados, o sea, arrebatamiento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que toda la mortandad que hay en una tumba no se toca, porque lo que va a tomar el Espíritu de Dios al transformar es el alma, lo incorpóreo, lo que no se ve de la persona. Hablándolo en otras palabras que a mucha gente no le gusta, pero es así, es la energía que somos en sí, el espíritu que, no, el alma, ojo, el alma de la persona, porque el alma es la personalidad, el alma es la persona. Entonces esa es la energía viviente que vive cuando yo tengo un cuerpo. Lo que hace que yo pueda vivir y caminar en este mundo es porque mi alma está dentro, pero porque mi alma tiene un espíritu que le da la capacidad al cuerpo de tener esta vida. Y es el espíritu, el soplo el aliento, soplo o aliento de vida que Dios nos da. Amén. Hasta ahí vamos. Ahora, y dice, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, sin nada humano, sin nada físico y sin nada pecaminoso. Porque si murieron en Cristo, ¿cómo están justificados? Por la muerte de Cristo, ¿verdad? Y dice, y nosotros seremos, otra vez vuelve y dice la palabra, transformados. Que es la palabra, esta palabra transformados es la palabra, metamorfos, que significa transformación, metamorfosis en un abrir y cerrar de ojos. ¿Perfecto? Ahora, entonces, eso es lo que enseña la palabra. Ahora, vamos hasta el 54, el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Miren lo hermoso. Mientras estamos vivos, somos corruptibles, porque estamos predispuestos sin quererlo al pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que es necesario que lo corruptible se vuelva incorruptible. Pero luego dice, mire, y dice que y esto mortal se vista de inmortalidad. Mientras estemos con un cuerpo seremos mortales, ¿verdad? ¿Por qué seremos mortales? Porque si pasa algún accidente, alguna cosa, puedo morir. O sea, no soy inmortal. Pero o sea que nosotros, aquí lo que está hablando el Señor, hay una inmortalidad o una eternidad que todos tenemos, y es el alma. Y es la que Dios está esperando que nosotros lo entendamos y seamos conscientes de esa eternidad o inmortalidad, como a usted más le guste, y que entonces por eso usted guarde su vida y mire usted para quién está trabajando en el sentido. Si para estar en la eternidad con Dios o para estar separado de Dios toda una eternidad. Y estar separado de una eternidad sin Dios es una eternidad de sufrimiento, padecimiento, enjuiciamiento, dolor, angustia, depravación, es lo peor. ¿Por qué depravación? Depravación no es porque usted pueda usar la depravación, sino porque todo va a estar abusando de usted. Y dice la palabra en Apocalipsis, si el humo de su tormento, sube por los siglos de los siglos. Eso es tremendo. Y el humo de su tormento, ¿qué es el humo? El dolor, llanto, angustia, ansia, sed, muerte. Buscan la muerte en el infierno y no la encuentran. Y dicen, no, porque ya estoy muerto. Por eso es inmortal. Inmortal, que ya no puede morir. Y de vivos somos mixtos. Exactamente. ¿Y los Muy que son bien. cremados? Versículo 54. ¿Cómo? Polvo nomás que Los que son cremados. Eso es carne. es El carne. alma no se puede cremar ni el espíritu. Lo que creman es en la carne. No importa la carne. Versículo 54, 1 Corintios 15.
Y cuando esto corruptible, mira lo que habla la palabra, se haya vestido de incorrupción en un abrir y cerrar de ojos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Imagínese sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué sorbida? Porque se habrá acabado el reinado de la muerte en su vida y ya nunca más volverá a morir. Ojo, que al infierno se le llama la muerte segunda, porque es estar en destrucción eterna. Y al cielo se le llama la resurrección segunda, porque resucitaremos para eternidad en el cielo. Amén. Isaías 25:8. Isaías 25:8. Poca seriedad tiene. Dice así la palabra. Destruida. Isaías, Nuevo Testamento 25:8. No, es el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Destruida. Isaías, ¿cuánto? 25. Destruida a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta, o sea, la ofensa de su pueblo, de toda la tierra. ¿Sí ve? Dice de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, la palabra del Señor es clara. Apocalipsis 7:17. Apocalipsis. ¿Ven cómo la palabra va mostrando? Apocalipsis 7:17. ¿Qué pone? Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De qué está hablando el Señor? De que allí en ese momento estaremos en la presencia del Señor disfrutando y ya no habrá dolor, tristeza ni llanto. No habrá llanto. Ya no habrá llanto. Entonces, estos versículos que hemos leído, Isaías, Tesalonicenses, Corintios, entonces, ¿de qué nos están hablando? Están describiendo el arrebatamiento como un acto en el cual Dios resucita a todos los creyentes, pero es una resurrección, es una muerte y resurrección instantánea, pero para ir a la presencia del Señor, y es donde dice la palabra que estaremos en las bodas del Cordero. Amén. En las bodas del Cordero. ¿Qué significa lo de las bodas del Cordero? Significa que vamos a celebrar la unión, la iglesia será arrebatada, es la iglesia, ojo, no va a ser Israel. Hay dos cosas que debemos entender, Israel uno, iglesia otro, ¿entendido? Israel es el pueblo escogido por Dios, pero la iglesia es la novia de Jesucristo, es muy diferente. Israel, ¿qué son? El pueblo escogido, los hijos de Dios escogidos por Dios, pero la iglesia, ¿qué es? La iglesia es la novia de Jesucristo. Y por eso la iglesia es la invitada ¿a qué? A las bodas del Cordero. Y todo el que en vida haya creído en Jesucristo y vivido conforme su palabra, como dice en Apocalipsis 11, dice, de todos los que han bañado sus culpas en la sangre del Cordero, son los que tienen acceso a la santa ciudad. Imagínense. Entonces, ¿por qué digo acceso a la santa ciudad? Porque dentro de la nueva Jerusalén celestial que está preparada ya en los cielos, allí es donde se celebrarán las bodas del Cordero, en esa santa ciudad. Tremendo, ¿no? Increíble. Bueno, ahora, ¿qué más íbamos a mirar? Vamos a mirar. Eso sí que no se olvidó. Vamos a mirar. Yo con lo que me dijo ya. Apocalipsis 19, Apocalipsis 19:7. Dice la palabra de Dios,
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones. Mire lo que es, cómo me he visto yo con mis acciones. Son las acciones justas de los justos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas, ¿a las qué? A las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras como verdaderas de Dios. Ahora, esto también lo dice en Mateo 22 el Señor. Y mire lo que dice Juan cuando el Señor le dio estas palabras en el verso 10. Yo me postré a sus pies para adorar y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. ¿Que retienen qué? El testimonio de Jesús. ¿Qué es retener el testimonio de Jesús? Vivir la palabra, la palabra. Ojo que algo que estábamos hoy hablando con mi esposa, de que muchas personas dicen la palabra es el Nuevo Testamento. Y entonces es bueno aclarar esto muchas veces, las veces que usted más lo pueda escuchar. La palabra fue la ley, ¿verdad? Pero Cristo dijo, yo no vine a quitar la palabra, sino yo vine a mostrarles un trasfondo mejor de la palabra. Escúchenlo bien. La palabra es ley, el Antiguo Testamento es ley. Y Cristo dijo, yo he venido a mostrarles ahora que la ley también ahora es un principio. Entonces ahora nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Pero qué enseña la gracia? La gracia de Dios me enseña. La ley que me mostraba, no matarás, no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, ¿verdad? Honrarás a padre y madre, ya está, eso es la ley. ¿Qué te habla de la ley? De actos. No hagas, no hagas, haz, no hagas, esto hazlo, no hagas. Esos son actos, pero luego ¿qué es la gracia? La gracia te muestra principios y la gracia te muestra por qué haces tú las cosas. Por eso Jesús dijo, ¿no habéis oído? O sea, dijo, la ley dice que cualquiera que no serás adúltero. Y Jesús les dice, ahora yo les voy a mostrar el principio, que cualquiera que mire con sus ojos y codicie una mujer, ya es adúltero. Entonces, ven lo que está, la gracia es más profunda que la ley. Pero es el poder de la ley manifestado en principios. O sea que la gracia que me muestra, ¿y qué quiere descubrirme? Mis intenciones. ¿Por qué yo miro? ¿Por qué yo hago? ¿Por qué yo actúo? ¿Lo estamos captando? O sea que la gracia me muestra las intenciones, cómo están las intenciones de mi corazón. O sea que es más profundo que la ley. Porque la ley solo te dice, no adulteres. Y tú dices, bueno, yo no me acuesto con una mujer que no sea mi esposa, vale. Pero el Señor te dice, ¿y cómo miras tú a las demás? La gracia te dice cómo está tu corazón, cómo está tu imaginación, cómo están tus palabras o cómo están tus actitudes en tu hogar como esposo, cómo están tus actitudes hacia tu esposa. ¿Ve? O sea que va más profundo que la ley escrita en la gracia de Dios. Por eso el que vive en gracia es el que vive bajo los principios más profundos de las intenciones del corazón. ¿Ve? Mis queridos. Ahora, estamos hablando de arrebatamiento, no se me arrebaten. Entonces, estamos hablando de arrebatamiento, ¿no? Entonces, ahora, Primera de Corintios 15:50, que enfoca la naturaleza instantánea del arrebatamiento y que los cuerpos serán glorificados, los cuerpos nuevos. Escuchen, no es un cuerpo nuevo, es tu cuerpo lleno de la gloria de Dios, por eso se llama glorificación, que se llena tu cuerpo, nuestros cuerpos se llenarán de la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria?
la riqueza, la sustancia de Dios dentro de nosotros. ¿Entendido esa parte? Por eso el apóstol dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento que él aquí muestra es algo glorioso que debemos nosotros anhelar y esperar. Todo hijo debe esperar ese momento de ser llevado. ¿Cómo va a ser? Solo cada uno lo vamos a experimentar. Cada uno. Entonces tenemos que estarlo esperando con gozo y con fe, ¿verdad? Ahora vamos a mirar algo. ¿Quieren mirar otro poco de eso o lo dejamos ahí? Y hablamos del otro punto que decíamos. Yo siga, pastor, con esto. ¿Quién? Esto a ver si nos da vergüenza y podemos hablar. Vamos a mirar hay una diferencia que nosotros debemos notar entre, por ejemplo, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia, ¿qué hace? Que confunde a las personas y creen que es la venida de Cristo. El arrebatamiento es una cosa, por eso Cristo no llega a entrar a lo que es la tierra. Ese es el arrebatamiento, sino que Él en los cielos espera a sus hijos y se los lleva a las bodas. ¿Entendido? Pero la segunda venida de Cristo es cuando vuelve ya con su iglesia, que ya ha pasado las bodas del Cordero, y ahí sí viene a juzgar. O sea que duraremos mínimo en el cielo con el Señor, según el tiempo de la tierra, en los años terrestres, 3 años y medio con el Señor. O 7 años. ¿Por qué? Si el Señor nos rapta antes de la tribulación, estaremos 7 años y a los 7 años venimos con el Señor. Pero si Él nos rapta ¿por qué digo en la etapa, la tribulación cuántas etapas tiene? 2. Que es tribulación y la segunda la gran tribulación, ¿no? ¿Vale? Entonces tiene 2 etapas, tribulación y luego gran tribulación. O sea, quiere decir que tribulación ya es angustia, es terror, es persecución, pero la segunda es más terrible. Y son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces la pregunta es, ¿cuándo seremos raptados? Un hijo de Dios debe estar preparado siempre. Eso es algo que nosotros debemos tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si el Señor lo hace antes de la tribulación, antes de que vaya a ocurrir, y yo no estoy preparado, el Señor, porque dijo el día y la hora, nadie lo sabrá. ¿Por qué? Porque si el Señor nos da una fecha, imagínate que el Señor dice, en el 2020 estaré con ustedes, chicos. Imagínense antes, miles de años antes, cómo se viviría. Pues en una locura la gente... Carne, pecado, porque el Señor en el 2020, yo ni voy a alcanzar a estar en el 2020, dirían muchos, y pues voy a vivir una vida perniciosa. Pero en cambio, el Señor, ¿por qué no dijo fecha ni hora? Para que cada uno viviera pendiente y viviera ese día como si ese día lo fuera a raptar. Eso es lo importante. Por eso el Señor no dejó fechas, porque si Él dejara fechas, pues... Imagínate un padre que le dice a los hijos, bueno, a las 9 de la noche estoy aquí, se van a quedar todo el día solos. Esos chicos hacen y deshacen. Y a las 8 estarían arreglando todo para que a las 9 no se notaran las locuras que hicieron. ¿O no es así? ¿Cuántos hijos no lo hacen así? En cambio, si el padre dice, ya vendré, los hijos ya no van a ser de todas. O saben que si se abre la puerta, el padre los puede sorprender en medio de una bien gorda, ¿no? Así que entonces eso es algo claro. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regresa para llevarse a su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Todos los creyentes en Cristo, dice, serán arrebatados. ¿Dónde está eso? Lo acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, que dice, y todos serán arrebatados. Dice, los creyentes que hayan muerto tendrán cuerpos resucitados, que lo leímos, y junto con los creyentes que vivan se encontrarán con el Señor en los aires. O sea que los muertos en Cristo
se transforman en un abrir y cerrar de ojos. Y enseguida los que están vivos o estemos vivos, sucederá el mismo evento, que seremos transformados, glorificados igual que los que están muertos, y juntos nos encontraremos en el cielo. Encontraremos es para ir con el Señor Jesucristo. ¿Entendido ahí esa parte? Sí. Ahora, ¿qué más? Hay algo que nosotros debemos entender que es importante, que a veces nosotros vamos a mirar 1 Tesalonicenses 4 para que nos quede claro. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, hay una unión de los muertos y de los que vivían. ¿Entendido? Y dice, así estaremos para siempre con Él. Ahora, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor, como dijimos. Pero también en Apocalipsis 19:14, ¿a qué dijimos que era que se encontraban? Para las bodas del Cordero. Ahora escuchen, la segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación, según Apocalipsis 6:19. Vamos a buscarlo. Ahora Apocalipsis 6:19. ¿Y qué pone Apocalipsis 6:19? ¿Qué es lo que tenemos que entender ahora? No. 6, capítulo 6. Aquí es cuando dice la palabra del Señor, habla en el capítulo 6, el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Y mire, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro, estoy leyendo el 6:1, uno de los cuatro seres vivientes decir con gran voz de trueno, ven y mira, y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, al que montaba le dio poder para quitar, ¿qué? De la tierra la paz, y que matasen unos a otros, y le dio una gran espada. Del capítulo 9 al versículo 19 de Apocalipsis, ¿de qué se está hablando? De que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9, otra vez, Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, ¿qué pone? Primera de Tesalonicenses, ¿qué pone? ¿Cuál? ¿5 qué? Primera de Tesalonicenses, a ver que yo lo tenía. 5:9. Sí, 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí este texto 5:9 es clave. ¿Por qué? Porque este texto nos habla acerca de algo que Dios, si desde el capítulo 6 al 19, o sea, cuando se desata la ira de Dios y empieza a enviar a los ejércitos a destruir, o sea, da autoridad para que en la tierra se ocurran catástrofes, en el 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué quiere decir esto? Dios no va a juzgar a su pueblo en ira. ¿Por qué? Porque Dios nos juzga a nosotros ¿cómo? Con gracia y amor. Pero al mundo lo va a juzgar con la ira y va a derramar, dice la palabra, la copa de su ira. Dice, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, andando vestidos con el 8 estoy leyendo, con la coraza de la fe, o sea, creyendo en Cristo y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora sí viene el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:10? Que es el mensaje que el Señor habla en el 3:10, ¿a quiénes? A las iglesias. Y mire lo que dice en el 3:10 el Señor.
por cuanto has guardado, Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Escuchen lo que dice, que ha de venir sobre el mundo. Por eso es un libro profético. Sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y qué es lo que dice el Señor? A los que viven en arrepentimiento. Por eso este es un versículo que usted debe guardar como un versículo también que habla de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso el Señor dice que Él va a guardar a quién, a la hora de la prueba que va a venir. Y dice, porque han guardado la palabra de mi paciencia. La palabra que es lo que más nos exige a nosotros, paciencia. ¿Y qué es paciencia? Espera. Algo que el Señor, por ejemplo, estábamos anoche con mis hijos compartiendo y compartimos hasta las 3 de la mañana. Y era de que un error que muchas veces el enemigo nos hace cometer es que tú oras y tú oras, Señor, ayúdame, mira cómo me siento. Y tú oras. Y luego enseguida, Señor, yo sigo igual, nada cambia, el Señor no me escucha. ¿Cuál es el error? ¿Por qué no le damos tiempo a Dios? No le regalamos 5 ni 10 minutos a Dios. Y dos armas que el Señor me ha mostrado, y por eso les voy a tener que estar enfatizando la guerra espiritual. Una es que el enemigo no deja que le demos tiempo a Dios y nos da impaciencia en la oración. No, tú espera, cree. Y la número 2. Claro, porque si no, entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Cuál es la fe que yo le prodigo? Creo en ti. Creer no es decir, Señor, mira, te pongo esto en tus manos, te lo confío. Y ya está. Pero yo no voy a decir, bueno, a ver, pero, hombre, 3 minutos y no hace nada. Hombre, 10 minutos y no ocurre aquí nada. Señor, ¿que estás loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? No, no es así. Yo debo estar paciente y diciendo, creo, Señor. Creo, tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Y si tú le das ese lapso de tiempo, es cuando de pronto tú ves respuesta, solución, calma, obra, milagro, y lo empiezas a percibir dentro de ti, en tu mente, en tu corazón o en tu familia. ¿Por qué? Porque tú crees en Él y tú le dices, Señor, creo en ti. Porque una cosa, si yo oro y yo ahí mismo, Señor, a ver qué pasa, yo estoy diciendo, te estoy usando, Señor, te estoy utilizando, tú eres mi mandadero. Cambio, si yo confío, yo estoy mostrando, soy un hijo de fe. ¿Ven la diferencia? No ando con ansias, no ando, pero ¿qué pasa? ¿Será que sí? ¿Será que se muere? No, usted entregó, tranquila, descansa. Si tú creíste, descansa, cree. Porque si el que cree, ¿qué hace? Confía, se relaja. Entonces no debemos vivir ansiosos, porque eso le estoy diciendo yo al Señor, te entregué esto, pero no sé si puedas, no sé si eres capaz, no sé si tu amor es tan grande, no sé, ¿será que es tan grande que me va a cubrir? Perdón, claro que es grande, claro que te ama, claro que es misericordia, claro que es poder, claro que hace imposibles, claro que va a crear situaciones o circunstancias que tú ni te imaginas, pero llega porque Dios no se puede negar. Pero ahora, yo estoy creyendo, pero si yo vivo con ansias, comiéndome las uñas, yo le estoy diciendo, oré algo, pero no creo en ti. Y eso es importante. Y la segunda que les iba a decir, que es fatal, es esa misma, pero reproducida en otra parte. Que ora, y no es que el enemigo lo está trabajando en 2 formas. Una, orar pidiendo algo, pero no lo esperamos. ¿Qué quiere decir? Nos desesperamos. ¿Y qué desemboca eso? Que mucha gente, el enemigo le está poniendo, yo no oro ya por mi hogar, eso está, no. Yo ya no oro por la salud de mi hermana, un ejemplo. Yo ya no creo en esto, que se pierda. Imagínense. Y somos hijos de Dios. Indiferencia. Y dice, claro, indiferencia. Pero más que indiferencia, que se muera en nosotros la fe,
la esperanza, la credibilidad de Dios. Que diga, mis hijos, yo ya dejo de orar por ellos, yo ya crecieron, que Dios haga lo que quiera. ¿Y qué aprovecha el enemigo eso? Para atacar más, para destruir más. Y tú y yo, que somos los instrumentos de declaración, o sea, de oración, que debemos declarar la gloria, el poder de Dios, y estar esperando en Él con fe, no lo estamos haciendo. Entonces, nosotros, debemos entender que es un arma del enemigo. Lo mismo que el arrebatamiento. ¿Tú lo esperas? ¿Cuánta gente tú los oyes? Ay, pues yo no sé si me quede, yo estoy más bien haciendo todo a ver si me quedo. ¿Y tu fe qué? Estás matando tu fe. U otro, no, eso es muy difícil, el arrebatamiento, esta gente es muy santa, yo no puedo llegar a ese nivel. Dios te ha dicho, llega a un nivel. Dios te ha dicho, cree en la cruz, vive la cruz y estarás conmigo. ¿Lo vemos? Sí. ¿Ven? ¿Lo vemos? Entonces a veces el enemigo está jugando con desánimo, con que te rindas, con que no luches, porque a él le conviene. Si tú no luchas por ti, él te vence con esa tentación. Si tú no luchas por los familiares o las situaciones, mejor, él hace, para él más fácil le queda. Si tú no luchas, tú estás abandonando una responsabilidad que Dios te dio. Seas tú mismo, sea tu familia, tu hogar, tus hijos, yo qué sé qué sea, eso. Amén. O sea que así como creemos en el arrebatamiento, así debemos creer en la obra de Dios que se está haciendo aunque yo no la vea. Pero ¿para qué oro si es que yo no veo? Ahí le estás gritando, Señor, yo vivo por vista y no por fe. Increíble, ¿no? Pero eso es lo que le estamos diciendo al mundo espiritual. Yo vivo de vista y el mundo es, los demonios, un aplauso. Hombre, gracias por hacérnoslo tan fácil. Y un hijo de Dios vives ¿por qué? Por fe. En el poder de Dios, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo perciba. Creo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Ahora, lo dejamos hasta ahí, ¿vale? Otra parte es que nosotros estaban preguntándome, la segunda parte, era de por qué en las iglesias se ve más mujeres que hombres. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios hemos descuidado totalmente un área. ¿Y cuál es esa área? Vamos a ir al libro al primer libro de los Reyes, al capítulo 21 de los Reyes, y ahí vamos a entender 21 por qué muchas cosas están sucediendo. ¿Ya lo tenemos? Dice, vamos a leer, el 21. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que en un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su labor en dinero. Y Nabot respondió a Acab. ¿Quién es Acab? El esposo de Jezabel.
pero él tenía un título, ¿verdad? Que era el rey Acab. Pero entonces, si ustedes miran, el rey Acab lo que está haciendo aquí, ¿qué es? Está haciendo algo arbitrario contra uno de sus, ¿qué? De sus consiervos. El rey Acab, y luego dice, y vino Acab, y mire, y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Escuchen, hoy en día esto casi no es tan influyente en nosotros, pero para la cultura, esta cultura de este tiempo, era súper importante que una persona mantuviera la herencia que sus padres le daban. Entonces, ¿qué estaba haciendo el rey Acab? Algo que iba en contra de las leyes establecidas, y era de que uno le quitara o usurpara la tierra de otro, quitándosela, porque entonces le estaba quitando la heredad de él y la heredad de ¿quiénes? De sus herederos. Por eso se llamaba heredad, ¿entendido? Entonces el rey Acab, ¿qué hizo? Era un hombre que aquí nos muestra que tenía un corazón contrario a lo que el Señor había estipulado para los hijos de Dios. Pero entonces, ahora, Acab, el rey Acab, era el rey en ese momento, pero él, ¿qué hizo? Cometió algo gravísimo delante de Dios. ¿Y cuál fue el peor pecado, fallo de Acab? Fue que el Señor estableció otra norma para subsanar, para tener al pueblo en equilibrio, en justicia, y era de que cada hombre debía casarse con personas de su misma tierra. ¿Por qué? Para que precisamente la cultura se preservara, la cultura que Dios le había dado a su pueblo se preservara. Pero entonces, ¿qué hizo Acab? Que cual Sansón fijó los ojos ¿en quién? Sansón, ¿en quién los fija? En una filistea. Y el rey Acab los fija en una mujer que era súper peligrosa, porque no lo vio, no lo entendió, porque precisamente el que se guía por los ojos siempre va a fracasar, pero el que se deja guiar por parte de Dios va a ser una persona que anda en victoria. ¿Y qué pasó con este hombre? Con el rey Acab, que escogió una mujer, y esa mujer se llamó Jezabel, y él no tenía ni idea que esa mujer Jezabel era una sacerdotisa. Y esa sacerdotisa era una mujer súper peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque era una mujer que tenía enraizada en su vida la cultura totalmente contraria al pueblo de Dios. Pero este hombre no se enteró, y esta mujer hizo postrar, como se los dije ya, a más de 10,000 israelitas adorando a Baales. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esto? El problema que dijimos, en la cultura de hoy en día el Señor lo ha mostrado que está predominando un espíritu, el espíritu de Acán. ¿Y cuál es el espíritu de Acán? Que Acán era un hombre inmaduro, emocional e inestable. Presten atención. Pero lo peor de eso no era eso, sino que era totalmente, este era un hombre que era totalmente descuidado de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque este rey Acab, ¿qué fue lo que hizo? Que no se enteró en su irresponsabilidad, no se enteró bien del papel que tenía que hacer. O sea, fue un hombre mal formado, mal enfocado. ¿Por qué? Porque descuidó la ley de Dios. Y al descuidar la ley de Dios, miren, eso lo tenemos nosotros por claro. Una persona que no es formada según la palabra de Dios, puede salir lo que usted quiera. De lo peor, cualquier cosa. De lo malo, cualquier cosa. De lo carnal, cualquier cosa. Se suponía que los reyes tenían que ser hombres que eran formados, educados en la realeza. ¿Qué quiere decir? Conociendo su reino,
entendiendo cómo gobernar, cómo dirigir, y que eso era transmitido por sus padres. Pero los padres lo hacían a través de la Torá, a través de la historia del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió con este rey? Que no lo hizo, y este hombre, por causa de esa forma, ¿qué pasó? Era un hombre que era feliz, era un aventurero. ¿Se acuerdan los dos hermanos que les he enseñado, que era Jacob y Esaú? ¿Cuál fue el pecado de Esaú? Siempre el pecado de los hombres que fallan en la palabra de Dios es el mismo pecado, aventureros. ¿Cuál fue el pecado de Esaú? Yo quiero cazar, yo quiero viajar, yo quiero recorrer montañas. Eso era, ¿no? ¿Eso es malo? No. Pero lo malo fue descuidar el hogar. Porque una persona que descuida los principios que los padres nos dan, nos transmite, entonces yo estoy dejando de ser marcado. ¿Y qué me marca? La aventura. ¿Y qué sucedió con Acab? Igual, era otro hombre que era feliz, montaba unas jornadas de casas de jabalí, casas de leones, y montaba eso, y él era el más feliz y se sentía el más grande porque era un buen cazador. ¿Coincidencia? Eso no es coincidencia. Hay personas que viven cazando toda la vida. Voy a lograr esto, voy a lograr este título. ¿Es malo? Todo en un equilibrio es perfecto, pero todo cuando se desequilibra es imperfecto. ¿Y qué hizo este rey Acab? Que vivía y quería todo vivir de casa. ¿Por qué casa? Porque la casa le daba fama, le daban renombre, le daba halagos, montaba fiestas. ¿Y qué hizo su esposa? Su esposa decía, vale, ve tú. Pero ella empezó por detrás de él a gobernar. Y le decía, fírmame este edicto, dictemos este otro edicto. Y sin querer empezó a montar, a levantar en medio del pueblo de Israel altares a Baales. Y cuando se enteró, ya era una ciudad que era solo de adoración pagana, llena de ritos y todos paganos. ¿Por qué? Porque ella era una sacerdotisa. ¿Y qué sucedió? Que entonces, ¿cuál es el espíritu que predomina hoy en día? Hombres que se vuelven aventureros por la fama, por las tonterías, y quieren conquistar cosas, pero se descuidan su hombría. ¿Qué es su hombría? El llamado que Dios le dio a ellos. Y miren ustedes en la iglesia cuántos hombres realmente saben su llamado, lo están viviendo y están dando su vida por él. Y entonces, ¿cuál es el otro espíritu que se ha movido? Un espíritu jezabélico. Y es un espíritu que trabaja a veces manipulando las cabezas de ministerios o las cabezas de aún congregaciones, y es un espíritu jezabélico de manipulación que lleva a la idolatría, que lleva a la esclavitud. ¿Pero qué esclavitud? A la religiosidad, a los ritualismos. Volvámonos rituales, hagamos, uniformemos, y hacen un montón de cosas. Y la esencia de Dios y de la palabra de Dios, ¿dónde queda? En nada. Entonces, ¿por qué hoy hay mujeres más entregadas? Porque el hombre perdió su lugar y la mujer lo está tomando. Y eso es malo, pastor. Claro que es malo, porque es fuera del orden establecido por Dios. El orden de Dios es que el hombre sea la cabeza y la mujer es el apoyo. ¿Qué es el apoyo? Es el todo del hombre. Pero hoy en día aún lo tergiversado es que la mujer sostiene al hombre, proyecta al hombre, corrige, muestra al hombre la dirección, el rumbo, porque ella está en el Señor y ese hombre está en el Señor cuando ese hombre está en el Señor. Pero cuando un hombre, la cabeza, no está en el Señor y lo que lo sostiene lo proyecta mal, pues habrá una mala proyección de la cabeza, ¿verdad? Por eso es que hay en muchos hogares que ustedes ven un padre que solo, ¿cómo lo trata la mujer? Usted cállese que aquí usted solo trabaja y ya está. Yo todo lo hago, usted aquí. Eso se ve mucho.
Hombres que dicen, no, no, yo me callo. Los hombres en la calle, yo es que mejor para evitar, le doy el dinero y ya está. O le doy mi cuota y ya está. Yo para no discutir. ¿Y qué se volvió la mujer? Una persona llena de argumentos porque quiere, escuche, quiere hacer notar al mundo que tiene derechos. Y si se muestra un poquito lo contrario, ¿qué es lo que las personas piensan enseguida? Ah, es que hay machismo. Pero es que delante de Dios no debe haber ni machismo ni feminismo. Que debe haber un equilibrio de los dos. Tanto la cabeza vale como el rol de la mujer. Pero entonces, por eso ustedes han visto que se ha levantado mucho mujeres con un autoritarismo increíble, aún en el ministerio y en las casas, y de cristianos. Mujeres que con la palabra tienen a su esposo quietito y en línea y guardado. ¿Qué quiere decir eso? Amedrantado, sin voz ni voto, le anularon su voluntad, sus derechos, su autoridad. ¿Y qué sucedió? Que entonces los hijos ya no lo ven como la cabeza, sino lo irrespetan y también lo pisotean. Yo pienso que también, otra cosa por la que también pienso que hay más mujeres, es porque quizá tenemos esa influencia, ¿no?, con los hombres, y también porque también somos muy cabezonas, o sea, nos dejamos llevar por las emociones o sea, somos como más crédulas. ¿cómo decir? Nos dejamos llevar por eso, por las emociones, y de que, por ejemplo, si sentimos ira, pues demostramos la ira así o sea, como que... Más fuertemente, sí, más radicalmente. Claro, y entonces es como que a veces también el Señor tiene que pulirnos primero a nosotras también para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Exacto. Es que mire, hay algo importante que acaba de decir Silvia. Escuchen esto bien claro. La mujer es más fuerte que el hombre. Porque la mujer es más consagrada cuando se enfoca en algo que el hombre. Es más responsable que el hombre. Lo están entendiendo, es más entregada. Pero eso es perfecto. Y eso lo diseñó Dios así. Pero entonces lo malo es cuando una mujer usurpa el papel del esposo, ¿me entienden? Y le quita entonces el lugar a su esposo, y entonces es cuando viene el daño y la decadencia en el hogar. Porque el Señor diseñó así a la mujer es para que la mujer impulse a ese hombre, ¿me entiende? Y para que el hombre le dé su lugar a la mujer le tiene que dar el lugar a su esposo. Por eso cuando alguien se quita el lugar, entonces viene un desequilibrio en todo. Porque la mujer tiene muchos dones y muchas virtudes que son para que el hombre las aproveche. ¿Ve? Que son para que... Pero ahora, ¿cuántas mujeres con esos dones y virtudes, cuando ellas los descubren, qué es lo que hacen? Pisotean. Pero una mujer que es del Señor los usa para bendecir su hogar. Por eso vuelvo al versículo, porque la palabra dice en Proverbios 31 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Dios está diciendo, la única que tiene el poder para destruir un hogar es la mujer. ¿Por qué no dice el hombre sabio edifica su casa y con sus manos la destruye? No dice hombre, dice mujer. Imagínense el papel tan tremendo de la mujer. La mujer tiene un papel, es muy fuerte. Por eso yo digo que la mujer es como la columna vertebral del hogar. Y la columna no es la que sostiene a la cabeza. Pero si la mujer deja ese papel de columna y se vuelve cabeza, desmonta todo. Y entonces ya no hay cabeza. Entonces se pierde el norte. ¿Y esa cabeza qué hace? Pues pierde su lugar. Entonces solo viéndolo como la genética humana, ya dañamos como todo el diseño que Dios preparó para el hogar, para la familia. ¿Lo estamos entendiendo? Y por eso familia, hogar son hijos. Y entonces esos hijos ya no tendrán
una verdadera imagen de qué es ser un padre. Entonces los niños van a pasar toda la vida buscando una imagen de padre. Las niñas una imagen de madre no la van a tener, claro, voy a ser autoritaria, voy a pisotear, voy a imponerme. Y más si las leyes me lo ponen. ¿Por qué las leyes ahora favorecen más al uno que al otro? Porque reina un espíritu jezabélico, desgraciadamente. Las leyes como deberían ser. ¿Ustedes sabían que hay asociaciones de padres maltratados y las acallan para que no se sepa que existen? ¿Quién estará haciendo eso? ¿Ves? Mire cómo la ley, o sea, ¿es malo proteger a la mujer? No, pero es malo el exceso, todo desequilibrio es malo. Porque entonces todos los hombres que están maltratados, ¿dónde están? Ustedes sabían que hay hombres que son maltratados físicamente y psicológicamente terriblemente por mujeres, pero eso no se quiere hablar. Yo se lo digo porque a uno le llegan hombres que están destrozados porque mira, la mujer más fácil, yo sé que un hombre abusa feo, muy feo de una mujer, y también los hombres, cuando un hombre se lo propone o por su necedad o por su torpeza, puede deshacer a una mujer fácil, ¿no? Con el adulterio, con el trato, con las palabras, con los hechos, eso destruye una persona. Pero es que hay mujeres que lo han hecho. Entonces lo malo fue el desequilibrio de decir, los hombres son los que lo hacen y las mujeres son las víctimas, ¿me entiendes? Entonces victimizamos a las mujeres, pero dejamos de ver que no es así totalmente, sino que también hay mujeres que oprimen, y entonces si abriéramos eso, entonces se vería más el equilibrio que se necesita. Entonces por eso es que se ven más hoy en día mujeres tomando el papel, o sea, la autoridad que tienen, el poder que tienen. Pero entonces, ¿dónde está el poder, la autoridad y el lugar del hombre? Se está perdiendo. Ustedes mírenlo, se está perdiendo. Muchas mujeres tienen de títeres, de mandaderos a sus esposos. Vaya y traiga. Usted cállese y haga. Usted vaya y solo. Imagínense. Entonces se están cogiendo. ¿Cuántas mujeres lo deciden todo en casa? Y el hombre no tiene voz ni voto. Lo digo yo que durante muchos años estuve trabajando en hogares. Y yo llegaba a los hogares y lo veía. Yo era montador de muebles y yo decía, ¿dónde montamos el mueble? Y el hombre decía, no sé, es que no sé. Yo le decía, pues aquí te quedaría bien porque los enchufes están aquí, tal, lo del salón. Llegaba la mujer y le decía, tú tira para allá, que tú ve y arregla nuestra habitación, la ropa. Y decía, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo quedaba en blanco. Y cuando ella me decía, es que yo lo quiero aquí, yo le decía, no se puede. Me decía, ¿por qué? Pero así, ¿por qué? Por esto, por los enchufes, por esto, te cuadra así, te queda mejor. Ah, vale. Se rendía lo que yo sabía. Pero ¿por qué el esposo no la podía rendir? Porque le había ya desplazado de su lugar. Entonces el lugar, yo eso lo vi miles de veces. Y fue por eso que el Señor a mí me estuvo ahí entrenando y me decía, mira y entiende, aprende. ¿Qué es lo que está dañando? Eso es lo que está dañando precisamente que el hombre pierda su lugar y la mujer, otras también, ha perdido su lugar. Pero por eso ni el hombre ni la mujer deben perder su lugar. ¿Estamos entendiendo? Que eso quede claro, que el hombre y la mujer no pierdan su lugar. Entonces, lo que vemos de que el por qué los hombres hay pocos hombres y por qué hay muchas mujeres, es porque el hombre, por su indisciplina, por ser aventurero, por no centrarse en las cosas, no se centra en su verdadero llamado y entonces descuida su llamado, pierde su autoridad o lo que sea. Pero la mujer, al tener ese don de entrega y ese don de buscar, por eso es más fácil que también se rinda al Señor y que pueda servir más al Señor, ¿no? Claro, es eso. Entonces, sí, para cerrar entonces es eso. ¿Cuál es cuál es? El hombre, ¿por qué dejó de ser hombre? Porque dejó de actuar y de tomar su papel como hombre. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando, por aventurero. ¿Por qué? Pero el hombre, ¿cómo lo hizo? Lo vamos a buscar rápido.
El enemigo vuelve al hombre aventurero con el trabajo, aventurero con el sexo opuesto, aventurero con los amigos, que viva de emociones, que viva de pasiones, que viva de sueños estúpidos, porque es así, de sueños ilusorios. Y entonces, por ejemplo, sus sueños los coches, sus sueños tener casas, sus sueños tener lujos, sus sueños de tener, digámoslo, alegría, fiesta, felicidad, marcha. ¿Y qué sucede? En cambio la mujer dice, sí, yo tengo marcha, pero la justa, ¿verdad? Cuando una mujer es centrada, dice, no, yo tengo todo, pero lo justo, pero va a su objetivo, ¿verdad? Que es lograr lo suyo. Entonces, por eso se ve en sí una sociedad que ha perdido el hombre y la mujer sus roles auténticos y ahora están mezclados y la mujer está donde no debe estar y el hombre está donde no debe estar. La mujer está en el papel de autoridad y el hombre está en ¿dónde? Perdido en las aventuras. Pero pastor, disculpe, o sea que estamos en pecado. Igual nos vamos a juzgar, nos vamos a Pero precisamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? El hombre debe empezar, todo esto ¿por qué fue? ¿Por qué ocurrió? Por lo que hemos estudiado todo el tiempo y caemos en ese mismo punto. Olvidamos escuchar la voz de Dios, o sea, perdimos la intimidad con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros tenemos intimidad con el Espíritu Santo, ¿qué sucede? El Espíritu Santo me empieza a mostrar a mí, como esposo, mis errores, como hombre, mis errores, para que yo empiece a ponerme en el sitio y en el lugar adecuado. Y a la mujer, ¿qué le empieza a hacer? Le empieza a mostrar que debe darle lugar a su esposo y lo empieza a hacer. Porque ¿por qué la mujer, digamos, ha logrado ese punto? Por esfuerzo, por entrega, por disciplina. O sea, ¿es malo? No, pero en cuestión de esposos, de hogares, sí es malo. En la congregación no es malo, pero sí es un desequilibrio y no es el plan trazado por Dios. Ahora Dios no va a decir porque no es mi plan, entonces no es claro, no como, porque si fructifica se eso. consagra, pues puede ser lo que decía Silvia, si ella se consagra, pues puede ser enseñada y puede aprender lo que está mal. Por eso es que se ven hoy en día, bien. exacto, mujeres que son maestras en muchos, que dirigen, que están por arriba. Pero eso no es culpa de ellas tampoco, que eso es lo que debemos entender, que no es mal, es por el error primero que debemos ver cuál es, que el hombre deja su lugar, que el hombre abandona su posición, que el hombre se desvía tras aventura y entonces por eso, claro, el Señor no se va a quedar, el Señor dijo, mas si vosotros callareis, las piedras hablarán. Pues las mujeres se tuvieron que levantar y el Señor no iba a decir, no, cállense porque es que yo soy un Dios machista, como algunos creen. No, Dios está permitiendo y mostrando. Yo puedo usar a quien se disciplina, a quien se entrega, a quien se prepara. Yo puedo usar a quien me entrega su corazón de verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que los hombres se entreguen de verdad. Lo que estamos viendo en el estudio de Oseas también recae aquí. Los sacerdotes, ¿por qué perdieron su papel? Porque empezaron a entregarse a los placeres como el pueblo se entregó. Entonces dejaron de ser sacerdotes, aunque vistieran como sacerdotes, aunque tuvieran títulos de sacerdote, aunque hubieran sido ungidos como sacerdotes, aunque hubieran heredado el sacerdocio, no eran sacerdotes porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Amén. Y se perdió la intimidad, la relación con Dios. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por el amor tuyo en medio de nuestras vidas. Padre Celestial, te pedimos que tomes este momento y glorifiques, magnifiques tu nombre por medio de tu palabra que hemos expuesto y por medio de los argumentos que tu palabra nos da y que denuncia el pecado, los fallos, la esencia y la raíz del error, amado Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, te entregamos a todo hombre y a toda mujer que escucha, para que en el nombre tuyo, Padre Celestial, cada uno asuma el papel y el rol que tú le has dado en su casa y en su hogar. Padre Celestial, te pedimos que esto sea un llamado de atención a los hombres,
para que en el nombre tuyo, Jesucristo, hayan hombres que sean ministrados y vengan al arrepentimiento por haber perdido el lugar que tú les diste y haber estado en el mundo, divagando en las cosas del mundo, queriendo ser conquistadores, queriendo estar logrando cosas en el mundo y haberse olvidado de tu palabra y de tu presencia, Padre Celestial. Te entregamos a todas esas mujeres, Señor, que tú estás hablando en sus hogares y les estás diciendo: es hora que tú le des el lugar a tu esposo y levantes a tu esposo como la cabeza de tu hogar, porque los dones que te di, los talentos que te di, es para que levantes a tu esposo y así tú seas la mano, el instrumento de restauración de ese hogar. Y a los hombres que están escuchando, Espíritu Santo, te los entregamos para que tú toques sus vidas y les hagas ver, Señor, que han perdido su lugar por descuido, por vagancia, por irresponsabilidad, por falta de entrega, por falta de consagración, por falta de compromiso que sí han tenido muchas mujeres. En el nombre de Jesucristo, Padre, levanta esta tierra, levanta esta nación, levanta tu iglesia con el fuego de tu Espíritu para que el hombre y la mujer tomen el lugar debido para la gloria de tu nombre, y así las nuevas generaciones se levanten en tu nombre santo, Señor, con una visión, con un principio, con objetivos y con una imagen verdadera de un hombre verdadero y de una mujer verdadera. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo perfecto, de tu Hijo santo. Amén y amén.